Buenas, de nuevo con ustedes en Haz de 3, CTV que está en ti. En esta semana tenemos un invitado de lujo, como siempre decimos. Contamos con la presencia del economista Alejandro Arredondo. Con Arredondo podemos hablar muchísimos temas económicos, pero en esta oportunidad vamos a conversar sobre el pacto fiscal. Como se había dicho en otros programas anteriores, justamente con él, esa es una de las principales prioridades del gobierno, tanto del gobierno que está en curso como el gobierno que se inicia a partir del 16 de agosto. La reforma fiscal está planteada por amplios sectores de la vida nacional como una necesidad, porque realmente el gobierno tiene que aumentar sus ingresos y hay que reorganizar la forma y la plataforma por los cuales el gobierno va a obtener una mayor universalidad de ingresos. Para eso, bueno, pues le damos la bienvenida a Alejandro Arredondo. Sí. Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? Bienvenido, Alejandro. Gracias de estar entre estas dos bellas damas, ¿verdad? Y de mucha experiencia en el periodismo dominicano. Bueno, estamos a sus órdenes por acá y un saludo a nuestros teleaudientes. Bueno, precisamente sobre pacto fiscal, comencemos así como por lo básico. ¿Qué es el pacto fiscal que necesita la República Dominicana en estos momentos? Bueno, desde la perspectiva académica, el pacto fiscal es el acuerdo que se lleva a cabo entre el gobierno central y los sectores productivos nacionales, incluyendo los trabajadores, para acomodar, para arreglar las distorsiones que hay en el sistema tributario dominicano. Bueno, y en el sistema fiscal también esto incluye los ingresos fiscales, la captación de ingresos fiscales por parte del gobierno, el gasto y también el financiamiento que tiene que ver con la deuda interna y deuda externa. Así es. Bien, se ha dicho que uno de los problemas que confronta el gobierno es que año tras año venía arrastrando un déficit fiscal debido a que los gastos superan los ingresos, pero hay una buena noticia, que esa tú te vas a encargar de dárnosla. Sí, bueno, la buena noticia es que desde la promulgación de la ley 253-12, que fue la reforma fiscal que se hizo, la reforma tributaria, y luego voy a aclarar por qué se le llama reforma tributaria, se hizo en el 2012, recuerden que había un déficit fiscal altísimo, producto del gasto en exceso que se hizo en el pasado, y también que veníamos con el asunto de la deuda cuasi fiscal que de aquel crack bancario en el 2003-2004. Entonces, a partir de ahí se ha venido reduciendo, controlando el gasto por parte del gobierno. O sea, en este año, como nunca, ha sucedido algo, y es que un año puramente electoral, regularmente la tendencia que había era que los gastos aumentaban por el exceso de gasto, clientelismo, dádiva, todo este asunto. Contrario a eso, este ha sido un año en que se ha reducido el déficit, por lo menos en lo que va de año. Eso precisamente para la población que tanto demanda de que el gobierno gasta mucho, es precisamente, complementando un poco lo que usted dice, sí, es precisamente parte de la buena noticia. Sí, claro, se ha venido reduciendo y se debe seguir reduciendo. Ahora bien, el gasto tiene que irse priorizando, mejorando la calidad del gasto. De la inversión, correctamente. Se han hecho, ya lo del 4% en la educación es una realidad. Se ha estado invirtiendo el 4% en educación para la construcción de escuelas. Vendrá otra etapa en la cual debe de prepararse a los maestros. Pero queda un tema rezagado, que es el tema de la salud, el tema de la justicia, el tema de la infraestructura que necesitamos, ya que aspiramos a que sigan viniendo más turistas, y un turista debe desplazarse rápido en un país. Entonces, sí, para eso se necesita dinero. Y a propósito que usted dice turista, los turistas van a los países que tienen buenas carreteras, que tienen servicios eficientes. Sí. Entonces todo es como un engranaje, ¿no? Sí, claro, y sobre todo cuando hay seguridad.
caminar por las calles, correcto, y para eso se necesita dinero. Y ahora el gobierno se encuentra en una situación en la cual tiene que obtener ingresos. Pero no solamente eso, sino que tiene que hacerle frente a la deuda externa que está rondando ya el 45%. 50. Es una exageración, anda 45-48% del PIB. Del PIB, que es elevado. Claro, nosotros como país subdesarrollado, todo país tiene que endeudarse para hacer esa infraestructura. Sí. Veámoslo tan sencillo como esto. Usted para comprar una casa no la compra con dinero uno arriba de otro o al lado de otro, sino es que toma un financiamiento o compra un vehículo. Entonces, a menos que reúne el dinero para que diga, bueno, yo no quiero pagar financiamiento, pero en un país no se puede dar ese lujo. No se puede. Entonces, la calidad del gasto, el financiamiento a la infraestructura de construcción de calles, carreteras, viviendas, eso más bien lo que necesitan. ¿Tú crees que es necesario que desde ya el gobierno inicie lo que es la preparación de la plataforma para la discusión de ese pacto fiscal? Yo creo que el gobierno sí debe de aprovechar esta luna de miel, aunque es el gobierno que continúa, es el mismo presidente Danilo Medina que va a continuar, pero se abre un espacio de, vamos a decir, una luna de miel, en donde... al menos temporal. Pero antes que eso, debe de culminar con el pacto eléctrico, que hay alrededor de unas 205 propuestas, que esto debe terminar. Ahora, inmediatamente termine la firma del pacto eléctrico, debe de iniciarse las discusiones, las negociaciones, porque son negociaciones entre el sector público, el sector privado y los trabajadores para un pacto fiscal. Pero yo creo que esto debe ser una prioridad, no solamente porque lo decimos nosotros, los economistas, sino porque está contemplado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley 1-12, donde se estableció que a 3 años de promulgada la ley debe haber firmado los 3 pactos, o sea, el pacto educativo, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. ¿Qué puede pasar si no se firman? Bueno, no pasa nada, solamente que el gobierno va a tener que hacer un esfuerzo mayor en recaudación de ingresos para sus actividades normales. Entonces, en lo relativo al pacto eléctrico, ¿cómo marcha? ¿Tú ves que se puede avanzar o está estancado o sería fácil continuar para darle una terminación con una cantidad tan enorme de propuestas? Sí, no, ya hay muchas propuestas que están consensuadas. Ok. Están consensuadas. Además de que recuerden que esto está muy atado a lo que son las 2 plantas de Punta Catalina. O sea, el gobierno fue inteligente en decir, bueno, yo voy al pacto eléctrico, pero yo saber que yo voy a negociar con tantos kilovatios en reserva, porque no solamente tiene que ser el sector privado, sino también que tiene que ser el sector público, debe tener estas plantas. Para tener una garantía en el suministro. Y poder capacidad de negociación. Claro. Sí. Y son áreas, el sector eléctrico es vital para la seguridad y para un gobierno. Sí. Hay que ver, volviendo a lo del pacto fiscal, es lo siguiente, que hay impuestos que no se han podido cobrar, se han tenido que postergar. Por ejemplo, el 1% a la placa. Está el asunto del impuesto al patrimonio. Entonces, la reforma fiscal debe ser integral. ¿Por qué debe ser integral? Porque debe abarcarlo todo, el gasto, el financiamiento, el ingreso fiscal y también un elemento que comenzaron antes de iniciar el programa, que era la transparencia, la rendición de cuentas, porque la sociedad civil, los empresarios, todos nosotros le va a exigir al gobierno, bueno, tú estás
gastando esta cantidad de dinero? Dime, ¿en qué tú lo estás gastando? Exacto. Le van a exigir. Porque entonces puede pasar lo que ha pasado en Brasil, que una población que se ha educado, ellos, miren, ¿en qué ustedes están gastando el dinero que nosotros estamos contribuyendo? Y también el otro asunto es reducir la evasión fiscal. Exactamente. De ese tema y otros, continuamos en el próximo set. Vamos a una pausa. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse. El empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. En estos 75 años, descubrimos que hemos sido nosotros quienes resultamos motivados. Motivados por lo que eres, lo que representas y lo que inspiras. De ti aprendimos la grandeza de la fe en la realización de metas. Y confirmamos que no hay alguien más comprometido que un dominicano con ganas de llegar lejos. Contigo entendimos que eso que arde en el pecho es el deseo de seguir adelante y darlo todo por un mejor país. Por los valores que vemos en ti, por el camino recorrido juntos y por lo que nos queda por caminar, somos más dominicanos que nunca. Bien, continuamos con el programa Haz de Tres. Estamos con el economista Alejandro Arredondo. Estamos tratando temas interesantísimos para nuestro país. Temas como el pacto eléctrico, temas como la transparencia, temas como el pacto fiscal, más bien, estamos ampliando bastante en esa parte. Y a mí me gustaría saber, la ciudadanía, señora Arredondo, está cada vez más exigente precisamente en lo que es la rendición de cuentas. O sea, el gobierno capta recursos y la ciudadanía pues dice, bueno, ¿en qué tú estás gastando esos recursos? ¿O en qué lo está gastando? Hábleme un poquito de esa parte. Bueno, y va a seguir exigiendo la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos, y más aún cuando ya hay una población crítica que se ha ido alfabetizando. En la medida que el pueblo tiene más educación, puede saber en qué puede más exigir. Correcto. El gobierno va a seguir con el plan de tanda extendida en las escuelas, la construcción y reconstrucción de hospitales, la construcción de infraestructura, de interconectar el país. Lo que le decía al principio del programa, debemos tener un país interconectado. Y yo me he sorprendido, espero que ustedes también se sorprendan cuando se conecta el sur con el Cibao, por Piedra Una obra grandiosa. Grandiosa, y eso fue un 2x3. Un 2x3. O sea, el este, cuando uno viaja al este, uno dice, wow, y esta es República Dominicana, o sea, sí, porque hay mucha conexión, hay muchas cosas nuevas. Sí, pero también el gobierno debe enfocarse en que lo que es la calidad de vida del dominicano. O sea, aquí hay un problema de un sistema tributario regresivo. ¿Cómo así, regresivo? Sí, regresivo en que lo que más pagan son los que menos tienen. Aquí debe haber un sistema tributario progresivo en el que los que más ganan, los que más tienen, paguen más impuestos. Precisamente. O sea, hacia allá, y así está establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo. O sea, quienes obtienen mayor renta tienen que pagar más para que el gobierno con esta captación de recursos pueda ir a los sectores vulnerables de la sociedad y ayudarlos. O sea, no es que vamos a ampliar... Y eso es lo lógico, perdón que le interrumpa. Sí, claro. Es lo lógico. Si usted gana más, debe pagar más. Sí, porque se está beneficiando más del crecimiento. Claro. Nuestro crecimiento promedio, crecimiento
del Producto Interno Bruto, crecimiento económico, ha rondado entre el 6.5 y el 7.2%. Pero cuando ustedes ven en cuánto eso ha beneficiado a la población pobre, en poco, solamente son los sectores del cuarto y quinto quintilo, o sea, los sectores que están en la cúpula de la pirámide que se han beneficiado, porque ellos son los que le llega el beneficio de ese crecimiento. Correcto. Entonces, ese crecimiento debe derramarse hacia abajo, correcto, para ir creando esa base de clase media, o sea, correcto. lo que aspiramos, o sea, y eso se hace dentro de las políticas públicas, y específicamente una reforma fiscal contribuirá a eso, en la medida en que se sacan más pobres de la pobreza y van a clase media, se aumenta el nivel de vida de la población. Por supuesto. ¿Y eso cómo se hace? En la medida en que la base de quienes pagan impuestos, ¿verdad?, se va también arriba. O sea, eso es parte, señora Redondo, de la justicia social, correcto, de la equidad, que de tanto la equidad. Se habla tanto de equidad, de justicia social, eso es parte de... Así mismo, o sea, la Estrategia Nacional de Desarrollo parece que debe haber un crecimiento sostenible con equidad social. Correcto. O sea, excelente definición, con equidad social. Con equidad sí. social. Con equidad, Y que haya un derramamiento del Correcto, crecimiento correcto. económico. Que vaya desde arriba hacia abajo, para que o sea, que precisamente no solamente que, o sea, estamos hablando de mejora en las condiciones de vivienda de la población, condiciones de acceso al agua, de acceso a la comida, acceso a los trabajos, al empleo, claro. Empleo, hay un asunto. Al empleo formal. Qué bueno que menciona eso. Sí, claro. Qué bueno que menciona eso, porque Empleo aquí formal. se está grabando a la pequeña y mediana empresa con el 5% de anticipo. O sea, usted factura algo y antes de usted cobrarlo, ya usted tiene que pagar ese 5% de anticipo. O sea, eso es una inequidad, una injusticia, porque una empresa pequeña que está creciendo, que le vende servicios... No vaya más lejos, un simple programita de radio. Ah, bueno, usted lo está viviendo en carne propia. Entonces, tienen que pagar eso. Eso no puede ser. Entonces, sí, nosotros tenemos que pagar anticipo por todo. Sí, todos los por años la que pagamos factura. anticipo. Entonces, eso... Y pagar el ITEVI y la renta de factura que tú no sabes si la vas a cobrar. Todos los meses hay que pagar anticipo, sí, dependiendo de lo que tú hayas facturado el año anterior. Sí, así es. Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida que esas empresas pagan esos anticipos, esa medida, las empresas emplean menos jóvenes a su staff de empleados, porque en lugar de pagárselo al Estado de ese anticipo, bueno, pero vamos a emplear jóvenes, primer empleo de jóvenes. Entonces, tenemos una población en que ni estudia, ni trabaja. Son los nini, que en el programa de gobierno para el próximo periodo, el presidente Danilo Medina ha dicho que hay que convertir esos nini en sisi, que sí trabajan, que sí estudian. Entonces, ojalá y Dios se lo permita. Sí, ojalá. Hay un asunto también, y es que tiene que ver con la presión tributaria. Para este año 2016, la presión tributaria, o sea, entendiendo para que los amigos televidentes lo entiendan, la presión tributaria es la división entre lo que se capta de ingresos sobre el Producto Interno Bruto. O sea, entonces, ¿qué pasa? La Estrategia Nacional de Desarrollo, para el 2016, esa presión tributaria debía de estar en 16%. Estamos todavía en 13.9%. Estamos por debajo. Lo que se aspira, o sea, más bien, dicho más llano, o sea, por cada 100 pesos que usted recibe, debe pagar 16 pesos de impuesto. Entonces, esa presión tributaria debe ir aumentando hasta llegar a un 24% para el 2030. Recuerden que la Estrategia Nacional de Desarrollo. Exactamente. Paulatinamente. Sí. Entonces,
mejorar la capacidad recaudatoria del Estado. Y mejorar los salarios. Obviamente, Ya ¿desde eso- cuándo Oye, no se aumentan los salarios del sector público? Oye, Y hay una distorsión. Se quiso corregir con la ley general de salario para el sector público y no se podía implementar la ley, No se ha podido. no se ha podido. Entonces, esta es una discusión Eso que es- va para largo. Sí, hay va muchas para tareas largo. pendientes, Sí, muchas sí, tareas sí, pendientes sí. en el Incluso- orden económico, financiero Incluso- y fiscal. Sí, incluso hay, por ejemplo, el presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo, el señor Canto, Blanco Sí, Canto, Blanco Canto. dice que es necesaria una reforma al sector laboral. Y ya eso es un tema bastante amplio que quizás en otra Ese es complicado. en otra oportunidad, en otra entrevista con el señor Arredondo la podremos tratar. Enfocar. Sí, pero es solamente interesante. algo que no quiero y es también que dentro de una reforma fiscal integral debe tratarse el asunto de las exenciones fiscales. Correcto. Las exenciones fiscales, o sea, son lo que el gobierno le otorga a las empresas para que puedan producir. O sea, aquí se dan exenciones fiscales para que una empresa crezca, determinado sector crezca, luego que crece se le siguen dejando las exenciones fiscales. Y eso hay que corregirlo, y eso son parte de las distorsiones que dentro de la negociación de un pacto fiscal deben de abordarse. Bueno, Llegamos al final sí. de nuestra sesión. El tema es como tan apasionante y tan interesante que wow, y Sí. muy amplio. Muy amplio. Sí. Lo que ocurre es que hoy también debemos de darle más espacio a la gente del arte, del espectáculo, Sí, del y la entretenimiento, moda, porque ayer fueron los soberanos. exactamente. El y premio ellos- soberano. Y le damos la bienvenida al hijo bueno que a su casa vuelve. En esta ocasión, Rosario Tifá estará comentando junto a Giselle y junto a Nelson todos los acontecimientos de anoche, del pasado miércoles. Bueno, gracias señor de nuevo. Sí, Continuamos. encantado.